Primer partido del año de Alianza Lima, derrota frente a Independiente de Avellaneda. Haremos el análisis táctico de la idea de juego que intentó plantear Pablo Guede en este primer encuentro, las virtudes y defectos que nos dejó este primer partido. Vamos rápidamente a la pizarra táctica para empezar con el análisis. En el once inicial tenemos a Vizcarra en el arco, dupla de centrales de Zambrano con Garcés, como lateral izquierdo a Miguel Trauco. Hasta el momento nada nuevo en comparación del año pasado. Y la primera sorpresa va con Jairo Vélez como lateral derecho. Ya vamos a explicar los movimientos tácticos que hizo que juegue en líneas más adelantadas. En el medio tuvimos a Pedro Quino como volante central, acompañado de Fernando Gaibor por derecha y Sergio Peña por izquierda. Arriba, como extremo derecho, tenemos a Girotti, por izquierda a Castillo y como delantero central a José Pablo Guerrero. Mientras que Independiente de Avellaneda empezó con un 4-2-3-1. En el momento ofensivo, Alianza generó o hizo unos movimientos que empezó a hacerle bien al equipo. El primer movimiento que hacía era el retroceso de Pablo Guerrero. Teníamos el retroceso de Pablo Guerrero, que hacía este movimiento de aquí hacia atrás para que Girotti haga la diagonal hacia adentro. Cada vez que Paolo hacía este movimiento de acá, generaba este espacio que era ocupado por Girotti, que hacía los movimientos en diagonal. Y a partir de este movimiento, Jairo Vélez, ya con más libertad, podía ir hacia adelante y poder estar como un extremo. Cada vez que Alianza tenía la posesión del balón, hacía este movimiento constantemente. El retroceso de Pablo Guerrero, la diagonal de Girotti y la progresión generando profundidad tanto Castillo por un lado y Jairo Vélez por el otro lado. Y atrás armaba una línea de tres con Zambrano como stopper por derecha, Trago como stopper por izquierda y Garcés como líbero. En todo momento, cada vez que Alianza hacía este movimiento, buscaba una sola cosa. ¿Cuál fue? El juego directo. La idea de hoy fue jugar directo. Jugar directo con Pablo Guerrero, jugar directo con Girotti o jugar directo con Castillo cuando la defensa de Independiente está más adelantada para ganar esas espaldas, para ganar los espacios a las espaldas. Entonces, en ofensiva se hacía el movimiento del retroceso de Paolo, la diagonal de Girotti, la progresión de Jairo Vélez y generando profundidad y amplitud junto con Castillo. En salida, cada vez que Alianza tenía la posesión del balón en salida, también generaba una superioridad numérica. Acá tenemos que con esta línea de 3 teníamos generando profundidad a los dos extremos que fijaba a los laterales contrarios. Teníamos un Polo Guerrero que estaba como media punta y a Peña y a Caibor más adelantados para atraer esta marca. Y así generar en salida un 4 contra 2. 5 si lo sumamos a Vizcarra. Entonces, aquí tenemos claramente como en salida Alianza generaba esta superioridad numérica. Un 4 contra 2 claro. Y acá tenemos la imagen de cómo Alianza cada vez que intentaba salir en corto generaba. ¿Por qué generaba esa superioridad numérica? Por la progresión o la profundidad de Castillo por un lado, de Jairo Vélez por el otro lado, adelantando tanto a Gaibor como a Peña, y así quedaba solamente Aquino para la salida. La pregunta es, ¿esta salida en corto era para progresar colectivamente, para juntar pases, para atraer rivales? No, esta salida en corto era para atraer rivales, pero para jugar directo. O sea, la idea que planteó hoy día
Pablo Guede era atraer rivales, salir en corto, generar esta superioridad numérica acá, para luego poder jugar directo. Porque la idea del juego de Alianza de hoy fue jugar con Girotti, jugar con Paolo y a partir de ganar esa segunda jugada, ese segundo balón, comenzar a jugar por las bandas, tanto con Castillo como con Vélez. Y en los primeros 15 minutos se vio claramente eso y Alianza mantuvo la posición de balón, generó situaciones de gol. No situaciones tan claras o no generaba tanto daño, pero sí tenía el control del partido, generaba más que Independiente. Esto hizo de que Castillo pueda tener situaciones de uno contra uno, en donde superó muchas veces al lateral derecho, generando algunos que otros remates, y Jairo Vélez también por el lado derecho, que tenía situaciones de uno contra uno, donde terminaba con buenos centros, pero que Alianza no las terminaba bien. Prácticamente el primer tiempo de Alianza fue esto: jugar en corto, a tres rivales, para luego juego directo, con Girotti, con Paolo o con Castillo cada vez que la defensa rival estaba más adelantada para ganar las espaldas. Más que eso no se vio. Esa fue la idea de Alianza en ofensiva. Ahora, ¿qué defectos vimos de este juego? Que en el retroceso, tanto Castillo como Vélez no lo hacían bien. Y por eso se generaba espacio a las espaldas de los dos stoppers. Primero, porque la línea de volante, o mejor dicho, la volante jugaba totalmente en línea y el mediapunta rival recibía siempre a las espaldas de Aquino. Alianza cada vez que defendía jugaba así. Jugaba con 3. Los 3 volantes en línea. Y este espacio de acá era que lo aprovechaba Independiente. Esto de acá. El mediapunta siempre recibía las espaldas. Siempre, cada vez que la tenían los volantes, el mediapunta quedaba libre por el error de jugar en línea, ya que aquí fijaba el extremo y el que pasaba era el lateral. ¿Y cuál era el problema? Que tanto Castillo como Vélez no hacían el recorrido completo. Entonces, ¿dónde estaban los espacios? ¿En dónde atacaba Independiente? En esta zona de aquí. Aquí estaban los espacios de Alianza. Aquí estaban los espacios de Alianza. Entonces Independiente supo aprovechar esos espacios y comenzó a generar daño por ahí. Primero, con el error de jugar los 3 volantes en línea y filtrar muy fácil los pases, y este mediapunta recibía las espaldas. Y a partir de ahí comenzaba a jugar con los carriles laterales. Por aquí y por aquí. ¿Por qué? Porque había superioridad numérica. En esta zona de acá, un 2 contra 1, un 2 contra 1. Y acá lo vemos en estas imágenes. Acá está claramente cómo Miguel Trauco queda en inferioridad numérica, porque atrae con el extremo y el lateral se que pasa por la espalda. Y por el otro lado, exactamente igual, con un Jairo Vélez que está acá atrás, recién retomando o recién retornando después de un ataque. Igual Independiente generaba por el medio unas triangulaciones para luego poder aprovechar los espacios por banda. Esto de aquí, a pesar de estar en inferioridad numérica, en esta zona de acá, en esta zona de acá, ¿cuál fue el detalle? De que por más que esté Independiente en inferioridad numérica, el problema fue que Alianza jugaba en línea y este mediapunta siempre recibía libre a las espaldas de los 3. ¿Por qué? Porque Alianza no estuvo compacto, no achicó estas líneas de acá para evitar esos pases entre líneas. Entonces, el primer tiempo se jugó de esta manera. Alianza Lima, con el movimiento de Girotti hacia adentro, del retroceso de Paolo y de la subida de Vélez y la profundidad de Castillo,
jugar directo, ganar el segundo balón y a partir de ahí atacar por banda. Que sí, generó cierto daño en los primeros minutos, pero luego Independiente se plantó mejor, mantuvo más la posesión y aprovechó los espacios que dejaba Alianza, a las espaldas tanto de Trauco como de Zambrano y a las espaldas de los tres volantes que estaban en línea. A partir de ahí, Independiente comenzó a generar, a hacer más daño, a atacar más, a triangular por dentro, a jugar de cara para poder atraer rivales por dentro, porque cada vez que el extremo se metía, Trauco iba con él, igual Zambrano, y los que recibían libre eran tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, como en las imágenes que hemos mostrado aquí. Ahí está claramente cómo se generaba esos espacios a las espaldas de los dos stoppers. Ese fue prácticamente todo el primer tiempo. A pesar de que Independiente jugó con un equipo alterno, con muchos juveniles, con muchos reservistas, Alianza no tuvo la capacidad de poder generar daño de verdad. Los primeros 15 minutos fueron buenos, pero no lo suficiente como para generar un gol. No veías esa Alianza que decías en cualquier momento llega el gol, no. Por ahí remate larga distancia de Peña, situaciones de 1 contra 1 donde ganaba Castillo, situaciones de 1 contra 1 de Vélez que terminaba con buenos centros, pero no había esa sensación de que en cualquier momento llegue el gol. A diferencia Independiente, que a partir de encontrar esos espacios libres a las espaldas de los volantes y a las espaldas de los stoppers, comenzó a generar daño. Porque en el segundo tiempo los goles vienen por ahí, con los laterales. En el segundo tiempo, ese movimiento de Girotti para adentro y Vélez por fuera, ahora lo hacían por izquierda con Carvajal, en donde Gentile se metía hacia adentro y Carvajal era el que pasaba. Y ahí, por medio de ese movimiento, llega el gol de Alianza. Por eso digo, se vieron virtudes. Era un movimiento que se repetía constantemente. Es una idea clara que está planteando Guede. Es una idea muy clara de Guede, que le dio fruto, le dio un gol. Ahora, el tema ahora es cómo corrijo lo de atrás. Vamos ahora a ver cómo se juega el segundo tiempo. En este segundo tiempo, Alianza cambia prácticamente a todo el equipo. Se queda Castillo, que ya había ingresado en el minuto 16 por lesión de Gaibor. Tenemos a Duarte en el arco. La dupla central fue Chávez con Anthony. Lateral izquierdo Carvajal y lateral derecho Estrada. Primero hay que decir que Estrada dejó mucho que desear. Muy pesado, muy lento. Fue superado todo el partido. Por ahí vinieron los 2 goles. Entonces ya vamos a ir analizando más. En la volante teníamos a Castillo, que se quedó en el medio, a Burlamaqui por derecha y a Piero Cari por izquierda. Arriba teníamos a Gentile por un lado, a Cantero por otro lado, que fue el mejor de Alianza en el segundo tiempo. En todo momento se puso a jugar, se puso a encarar, buscó asociarse. Y como delantero central teníamos al chico Mota, primera vez que lo vemos debutar, primera vez que lo vemos jugar. No hay que pedirle mucho, no hay que exigirle mucho todavía, porque es un chico de 16 años, pero que en el segundo tiempo Alianza Lima prácticamente tuvo poco o nada, a excepción del gol, tuvo poco o nada, porque ya Independiente puso a su equipo titular o a los mayormente titulares, que estaba con Cabral como media punta, por izquierda estaba Abaldo, por derecha estaba Montiel, que fueron los que hicieron los goles, tanto Montiel como Abaldo, y Ábalos como delantero central. Estos 4 fueron los que terminaron haciendo todo el daño a Alianza Lima. ¿Cómo se planteó el segundo tiempo Alianza Lima? Tal cual en el primer tiempo, pero ahora por el lado izquierdo. En ofensiva, el movimiento era de Gentile hacia adentro. Tenemos de Gentile hacia adentro para la subida de Carvajal. Igual, con el juego directo de Alianza Lima. ¿Sí? Para que tanto Mota, que no ganaba mucho, en este caso Gentile era el que más venía acá a poder ganar el segundo balón, poder generar este espacio de acá, y ahí aprovechar las espaldas de los laterales y generar daño. Y así vino el gol.
con un Carvajal en proyección, con un Gentile que jugaba en carriles interiores para aprovechar estos espacios. ¿Cuál fue el error de Independiente? Que basculó demasiado, a pesar de tener un solo jugador, estaban los tres, y un cantero que en amplitud recibía libre el centro de Carvajal. Y acá tenemos la imagen. Tenemos acá a Gentile en el círculo rojo. Tenemos a Carvajal que hace el desmarque y ruptura hacia el espacio y el pase de Gentile. Y en la siguiente imagen tenemos acá cómo basculan los tres defensores de Independiente con un solo jugador de Alianza y Cantero que llega totalmente libre para poder controlar y terminar en gol. Ese movimiento que lo hacían por derecha en el primer tiempo con Girotti y Vélez, lo hizo en el segundo tiempo con Gentile y Carvajal. Como le digo, es una virtud porque generaba espacio, porque generaba ataques, pero el problema era que atrás dejaba muchos espacios. Independiente lo supo aprovechar. Después de este gol, toda fue Independiente. Después del gol de Alianza, Independiente se puso a jugar. Abaldo comenzó a encarar por el lado izquierdo, Montiel por el lado derecho, Cabral comenzó a manejar los hilos del juego y ahí fue donde Alianza lo comenzó a pasar mal. Entonces, el mismo problema que tuvo Alianza en el primer tiempo, lo tuvo en el segundo tiempo, que eran los espacios que dejaba a las espaldas de los defensores en esta zona de acá y en esta zona de acá. Ahora, en salida intentó hacer lo mismo. Vamos a ver una imagen que en salida Alianza intentó hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que intentó? Igual. Adelantábamos a los interiores. Ahora tenemos acá el 4 contra 2. Pero el problema fue que en salida comenzó a perder balones. Y el primer balón que tenía acá Burlamaqui, presionado por Abaldo. El primer gol vino de una situación de 1 contra 1 de Abaldo con Estrada. Como repito, Estrada dejó mucho que desear, muy lento, muy pesado, muy fácil de superar. Creo que fue de lo más bajo de Alianza Lima. En realidad, en el segundo tiempo, Alianza Lima estuvo en un nivel muy inferior a Independiente. Por ahí hay una salvedad de Cantero que sí intentó jugar un poco más, pero Alianza Lima estuvo muy por debajo de lo que exigía el partido. Entonces, Estrada fue el que más sufrió por este lado. Abaldo lo pasó por derecha, por izquierda, le generó una guacha y la única forma de pararlo era con faltas. Y a partir de esas faltas, un tiro libre del mismo Abaldo termina o empieza con el primer gol de Independiente con el 1-1 en el minuto 55. Y 5 minutos después, 6 minutos después, pasa exactamente lo mismo. Alianza busca esa salida con esa situación de superioridad numérica, pero que termina fallando. Aquí tenemos esta superioridad numérica de Alianza Lima, en donde Burlamaqui recibe acá libre, pero presionado por Abaldo, termina agarrando mal para Alianza. ¿Por qué? Porque tenemos a Carvajal aquí, haciendo la profundidad. Cada vez que Alianza jugaba en corto, el movimiento era la línea de 3, generando este rombo con el volante central. Ya no era Pedro Aquino, era Jesús Castillo. Hacíamos este 4 contra 2, o hacía Alianza este 4 contra 2, con un Carvajal generando amplitud y profundidad para fijar a los laterales, igual con Cantero por el otro lado, y los interiores más adelantados. ¿Para qué? Poder recibir más libre. Entonces, Burlamaqui viene a recibir acá por derecha, presionado por Abaldo, donde pierde el balón. Inmediatamente la basculación de toda la defensa de Alianza Lima y pasa a lo siguiente: bascular sin mirar lo que pasa en el lado contrario.
esta zona de acá. Termina recibimiento totalmente libre Montiel. Después de perder la pelota Burlamaqui, Abaldo supera a Estrada, mete el centro y recibe totalmente libre. ¿Y cuál es el problema? En el retroceso. Como le dije, ofensivamente Alianza está generando espacios, está ocupando espacios y genera daño, pero en el retroceso le está costando. Y aquí fue que Carvajal retrocede, pero retrocede totalmente tarde. Y vamos a ver la imagen aquí. Tenemos la imagen de la línea de 3. Tenemos acá en el cuadrado amarillo, tenemos a Carvajal, que está generando amplitud y profundidad para poder generar esta superioridad numérica que tanto estamos hablando. Pero Burlamaqui, acá en el círculo negro, pierde el balón tras la presión de Abaldo. Se genera la situación de 1 contra 1 junto con Estrada. Bascula la defensa de Alianza. Cambio de frente. Y acá tenemos la siguiente imagen, en donde toda la defensa de Alianza basculó hacia el lado derecho y se genera el espacio para Montiel. Y en la siguiente imagen tenemos cómo llega tarde Carvajal después de haber estado en profundidad. Y acá tenemos a Carvajal que llega cuando ya el balón estaba adentro. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Es que aún no se le ve una idea clara de juego. No sé si Pablo Guede va a jugar directo todo, porque lo que hoy se vio fue jugar directo, es hacer ese movimiento de el extremo por dentro, el lateral por fuera, jugar directo y a partir del segundo balón comenzar a generar daño. No sé si esa será la idea principal de Guedes o ha sido porque tiene pocos días de entrenamiento, pero es lo que se ve hoy día. Y defensivamente, muchos espacios. A pesar de que el segundo tiempo Alianza lo jugó un equipo alterno, con chicos que quizás no van a jugar continuamente, pero te das cuenta de que hay muchos de que no están al nivel internacional. A pesar de que Independiente el primer tiempo jugó con su equipo alterno, mientras Alianza jugó con su equipo titular, en donde no pudo sacar ventaja. Y si no le puedes sacar ventaja al equipo suplente, en el segundo tiempo te va a costar más. Entonces, esto ha sido prácticamente la forma de cómo se vio el partido de hoy de Alianza Lima. Personalmente pienso de que la primera prueba, el primer examen, no lo pasa, independientemente del resultado, porque puedes perder, pero comienzas a mostrar ciertas virtudes, tanto en ofensiva como en defensiva. Pero Alianza defensivamente hoy día dejó muchos espacios, dejó muchos huecos. Esa línea o esa volante que jugaba en línea dejaba todo el espaldo, todo el espacio entre líneas y lo supo aprovechar Independiente para por ahí comenzar a generar los ataques. Juntaba gente en el medio, triangulaba para luego terminar por fuera, a las espaldas de los dos stoppers. Porque los retrocesos de los carrileros, entre comillas, o los laterales, no era el que se necesitaba. Si te ha gustado este análisis táctico, déjame tu like, suscríbete y comenta qué te pareció el partido, qué piensas que debe mejorar Alianza Lima. Quizás con la llegada de Víncula va a ser distinto porque Jairo Vélez no es lateral, pero ya con la Víncula quizás va a generar ese movimiento y va a poder tener ese retroceso ya que a Víncula conoce más el puesto.